Existen aproximadamente 200 tipos de células que componen el cuerpo y estas se encuentran en 4 tejidos básicos. Los 4 tejidos son el epitelio, tejido conjuntivo, el músculo y tejido nervioso. El tejido epitelial está presente en dos formas. Uno, en capa de células continuas, que son los epitelios, que recubren la superficie externa del cuerpo y revisten su superficie interna. Y dos, las glándulas, que se originan a partir de las células epiteliales invaginadas. El epitelio cumple 5 funciones importantes. La primera sería la protección de tejidos subyacentes del organismo de la abrasión y las lesiones. El transporte transcelular de las moléculas a través de las capas epiteliales. La secreción de precursores de moco, hormonas, enzimas y otras moléculas de diversas glándulas. La absorción de material desde la luz, es decir, del tubo digestivo o ciertos tubos renales. El control del movimiento de materiales entre los compartimientos del organismo a través de la permeabilidad selectiva y la detección de sensaciones a través de las papilas gustativas, las retinas y las células ciliadas especializadas del oído. Las capas de células contiguas del epitelio están fuertemente unidas entre sí por los complejos de unión. Los epitelios van a tener poco espacio extracelular y poca matriz extracelular, y se separa del tejido subyacente por una matriz extracelular conocida como membrana basal, la cual está formada por la lámina basal y la lámina reticular, las cuales son sintetizadas por células epiteliales y células de tejido conjuntivo. Debido a que el epitelio es avascular, el tejido conjuntivo de soporte adyacente es el que suministra los nutrientes y oxígeno por difusión a través de la membrana basal, y esta suministración se da por medio de los lechos capilares. Los epitelios se van a clasificar según su número de capas y según la morfología de las células epiteliales. Cuando presentan una sola capa se conoce como epitelio simple, como ejemplo podemos tomar el plano simple, y cuando presentan más de una capa se conoce como epitelio estratificado, el cual puede ser plano, cúbico o cilíndrico. Los estratificados se van a definir mediante la morfología de las células de su capa más superficial, es decir, la que está más arriba. Y aparte de los ya mencionados, existen dos tipos distintos de epitelios estratificados, conocidos como pseudoestratificado y epitelio de transición. Epitelio plano simple. El epitelio plano simple está compuesto por una sola capa de células planas. Se parece a un suelo de baldosas y contiene un núcleo abultado, generalmente situado en el centro. Los cortes histológicos no suelen incluir los núcleos. Epitelio cúbico simple. El epitelio cúbico simple está formado por una sola capa de células con forma de prismas hexagonales truncados o forma poligonal. Tienen un perfil cuadrado con un núcleo redondo en posición central. Están presentes en los conductos de muchas glándulas, recubrimiento del ovario y los túbulos renales. Epitelio cilíndrico simple. El epitelio cilíndrico simple se parece mucho a un epitelio cúbico simple, pero se sabe que sus células son altas y rectangulares, las cuales presentan núcleos ovalados, generalmente al mismo nivel en la mitad basal de la célula. Este epitelio reviste gran parte del tubo digestivo, la vesícula biliar y los conductos grandes de las glándulas. Puede presentar un borde estriado, o más conocido como microvellosidades, que van a sobresalir de la superficie apical de la célula. El epitelio que va a revestir el útero, oviductos, conductos eferentes y bronquios pequeños es ciliado, es decir, que tiene cilios, unas estructuras similares a los pelos que sobresalen desde la superficie apical de las células cilíndricas. El epitelio plano estratificado no queratinizado. Este epitelio es grueso ya que está compuesto de varias capas de células, pero solo la capa más profunda está en contacto con la lámina basal. Las células más basales de este epitelio, es decir, las más profundas, tienen forma cúbica. Las del medio son polimorfas y las de la superficie libre son planas. Este epitelio es llamado no queratinizado porque las células de la superficie son nucleadas. Generalmente está húmedo y reviste la boca, la faringe, el esófago, las cuerdas vocales verdaderas y la vagina. Epitelio plano estratificado queratinizado. Este epitelio es similar al plano estratificado no queratinizado, a excepción de que en sus capas superficiales el epitelio está formado por células muertas, en las cuales sus núcleos y citoplasma han sido reemplazados por queratina. Este epitelio va a constituir la epidermis.
Existe otra categoría de epitelio plano estratificado, conocido como epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Este es similar al queratinizado, pero muchas de sus células conservan sus núcleos, aunque estos son picnóticos. El grado de queratinización del epitelio es mayor que el del no queratinizado y menor que el del epitelio plano estratificado queratinizado. Este epitelio está presente en el paladar duro y la encía. Epitelio cúbico estratificado. Este reviste los conductos de las glándulas sudoríparas y solo contiene 2 capas de células cúbicas. Epitelio cilíndrico estratificado. Este se compone de una capa más profunda de células de poliédricas bajas a cúbicas que están en contacto con la lámina basal y una capa superficial de células cilíndricas. Este se encuentra en pocos lugares del organismo, que son la conjunta de algunos conductos excretores grandes y la región de la uretra masculina. Epitelio de transición relajado. Está formado por muchas capas de células. Las que se sitúan basalmente son las células cilíndricas bajas o cúbicas. Las células poliédricas forman varias capas por encima de las células basales. Y las células más superficiales se encuentran en la vejiga cuando son vacías y son grandes. Y estas ocasionalmente son binucleadas y se observan en la parte superior redonda de la cápsula que sobresale en la luz. Epitelio de transición distendido. Este se da cuando la vejiga está distendida con orina. Las células que conforman la cúpula se aplanan y el epitelio se vuelve más fino. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Como su nombre lo indica, parece que el epitelio cilíndrico pseudoestratificado está estratificado, pero en realidad está formado por solo una capa de células. Todas las células están en contacto con la lámina basal, pero solo algunas de ellas llegan a la superficie del epitelio. Generalmente las células no alcanzan la superficie y tienen una base amplia y estrechan su extremo apical. Las células más altas llegan a la superficie y poseen una base estrecha en contacto con la lámina basal y una superficie apical más ancha. Debido a que las células de este epitelio tienen alturas diferentes, sus núcleos están situados en diferentes niveles y dan la impresión de un epitelio estratificado, y a pesar de que se componen de solo una capa de células. Este se encuentra en la uretra masculina, el epidídimo y los conductos excretores de mayor tamaño de las glándulas.